Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenos días. El mundo conmocionado ante esta noticia después de la captura de Nicolás Maduro. Y son realmente horas de extrema tensión en Venezuela, pero también para todo el mundo que tiene su mirada puesta en ese país que está en un estado de transición, que está en un estado muy particular, con rechazos y adherencias a lo que hizo el presidente de los Estados Unidos. Tenemos un enviado especial, es Guille Paniza, que está trabajando intensamente desde hace varias horas para mostrarnos y relatarnos todo lo que está pasando allí. Hola Guille, buen día. Hola Milva, ¿cómo te va? El saludo grande para todos ustedes. Estamos trabajando, sí, desde muy temprano, aquí en Cúcuta, en el noreste de Colombia. Colombia comparte 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela y es caja de resonancia de todo lo que está ocurriendo en el vecino país. Todo lo que ocurre allá tiene repercusiones inmediatas en este lugar donde estamos ahora, el mundo mirando con atención lo que está pasando en esta delgada línea de frontera que une a Venezuela con Colombia. Recordemos, durante mucho tiempo, durante muchos años, este lugar fue el escenario del éxodo migratorio más grande que se recuerde en los últimos tiempos, con 8 millones de venezolanos saliendo de su país e ingresando a este país, a Colombia. Ahora, en la previsión de que algo pueda ser semejante, pueda ser similar, el gobierno de Colombia armó un dispositivo especial, una suerte de comité de crisis, también desde el punto de vista humanitario y de salud, pero sobre todo de manera preventiva en materia de seguridad, con estas tanquetas y estos soldados pertrechados y fuertemente armados del Ejército Nacional Colombiano. Así se prepara para una eventual migración importante de Venezuela, aquí en el límite con Cúcuta, Sí. y mucha gente esperando ver qué ocurre en el minuto a minuto. Milva. Guille, en ese punto sí hay un cruce permanente, tenemos entendido, no de parte de los periodistas, por supuesto, que no tienen posibilitado el ingreso, pero sí de gente que va y viene, ¿no? Digo, entre Colombia y Venezuela se da un paso diario. ¿Eso está modificado a partir de lo que pasó el fin de semana? Inclusive te digo más, la migración fluctuante y permanente que hay entre los dos países, porque mucha gente que trabaja en Venezuela, vive en Venezuela, en San Antonio de Táchira, que es la ciudad más cercana al límite, pasando este puente, viene permanentemente, porque vive en Venezuela, vienen a comprar a Colombia o vienen a trabajar a Colombia. De hecho, ahora el paso migratorio está abierto. Miren cómo la gente viene para acá, viene para Colombia, y lo hace de manera habitual, lo hace de manera absolutamente calma y sin ningún tipo de inconveniente. Esto es diferente a lo que pasa habitualmente. Inclusive nos dicen que por tanto miedo, por el estado de conmoción que hay, lo que está ocurriendo es que mucha gente dejó de hacerlo. Entonces viene únicamente a trabajar o a comprar algo. Habitualmente acá hay mucha más gente de lo que se está viendo ahora. Si tenemos un minuto, les mostramos cómo es este paso. Acá está el personal de Migraciones de Colombia, que está trabajando obviamente con el sellado de pasaportes para la gente que viene desde Venezuela y cruza a Colombia. Se toman unos minutos, hacen el trámite y pueden seguir adelante. Estamos camino al límite con Venezuela. Estamos camino al límite con Venezuela, donde no se puede avanzar mucho más. Hola, ¿cómo estás? Muy brevemente, para Argentina, ¿puede ser? Muy brevemente. Cuenta, por favor, ¿puede ser? Bueno, ahí está, la gente pasando, la gente con mucho celo, bastante hermetismo a la hora de hacer alguna declaración y contar lo que está viviendo. Le vamos a preguntar a la señora, hola, ¿puede ser muy brevemente para Argentina? No, mi amor, gracias. Bueno, ahí están las personas Hay pasando. como... Es gente que vive muy cerca del límite, que está pasando a trabajar o está pasando a comprar, lo está haciendo. Y para aquel lado, para el lado contrario en el que estamos ubicados, para allá, está el río Táchira, que divide justamente el puente internacional Simón Bolívar, y del otro lado ya está Venezuela, a donde lamentablemente no podemos ni acercarnos. Claro. Es un poco la situación. Las personas que están tratando de entrar a Colombia ahora son derivadas, ustedes ven, del puesto de migración, las mandan allí al sellado, a otro trámite para poder ingresar a Colombia. Guille, en líneas generales, todos los venezolanos que viven fuera del país se han manifestado este fin de semana, lo han hecho en sus países residentes, pero quienes permanecen en Venezuela... Hola, ¿qué tal? ¿Puede ser? ¿Cómo estás? Bien. ¿De qué parte de Venezuela eres? ¿Eres de aquí de Táchira? No, Carora, Estado Lara. Estado Lara. ¿Y vienes siempre a trabajar a Colombia? Sí, tengo 9 años trabajando aquí. 9 años trabajando en Colombia. ¿Y cómo ha sido, cómo ha cambiado tu vida en estos 9 años? Imagínese. ¿Ha cambiado radicalmente tu vida en todo este tiempo trabajando aquí? Pues sí, porque trabajo.
Claro. ¿Tienes trabajo? ¿No tenías antes? No. ¿Y ahora qué haces? Trabajo aquí en Colombia. ¿Pero qué tipo de ocupación? Todo lo que me salga. Estás agradecida de Colombia, digamos. Claro que sí, agradecidísima. ¿Tu familia dónde ha quedado? ¿Ha quedado en Venezuela? Sí, mi mamá, mi papá, todos están en Venezuela. Mi esposa y mis 2 hijas están aquí en San Antonio. Okay. ¿Y cómo están viviendo toda esta situación, esta noticia, este nuevo proceso? Parece mentira, pero contento. ¿Están contentos? Claro, ¿Piensa que las cosas finalmente van a cambiar acá en Venezuela? claro. ¿Es el cambio que esperaban? Sí. ¿Es algo que puede ser inmediato o habrá que esperar más tiempo? Porque también nos decían, muchos venezolanos, muchos compatriotas nos decían, bueno, esto va a tardar porque hasta que no caiga otro de los integrantes del régimen chavista, esto va a ser bastante largo, una convocatoria de elecciones. No le sé decir. Pues tenemos esperanza. Bien, Bueno. bien. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes. esto es un sinónimo de lo que pasa habitualmente aquí. Mucha gente que está haciendo esto, ¿no? Del estado de Lara, de distintos lados. Hay gente de Maracay, de Maracaibo, del estado Zulia, que se ha acercado hasta el límite para pasar y para poder empezar a trabajar o para seguir viaje. Inclusive es un fenómeno también muy destacable, que no son migrantes que permanecen en el límite, sino que van a trabajar a otro lado mucho más alejado, el caso de la capital de Colombia, Bogotá. Los sentimientos, decíamos, incredulidad, no Claro. saber cómo seguir, seguir en el minuto a minuto lo que está pasando en Caracas, con mucha gente que tiene familias allá y que la gente obviamente está desesperada por conseguir lo mínimo que necesita para poder vivir en el día a día, pero siguiendo muy de cerca la retórica y la narrativa de lo que se ve y de lo que se dice por parte de los integrantes del gobierno chavista todavía, con Delcy Rodríguez juramentando como presidenta interina de la República Bolivariana de Venezuela, y también lo que dice Donald Trump, que ha prometido eventualmente, si es que debe ocurrir, según ha dicho, una nueva incursión acá, una segunda oleada de ataques con presencia militar inclusive de Estados Unidos, no solamente en Venezuela, sino también en Colombia, Sí, se los advirtió. manteniendo esa rivalidad política que tiene con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, Milva. Así que hay mucho para compartir, muchas historias para mostrarles y para interactuar con la gente que, insistimos, está viviendo este momento con mucha incertidumbre, con no saber qué va a pasar en el día de mañana. Bueno, mientras tanto, Guille, hay mucha tensión también en Nueva York, porque, por supuesto, los venezolanos que residen en Estados Unidos y especialmente en esta ciudad se han congregado frente a lo que es la sede donde será juzgado, donde será notificado Donald Trump de los cargos que tiene en su contra, ¿sí? Esto pasa ahora, lo estamos viendo en un día muy frío en Nueva York, con temperaturas extremadamente frías, manifestaciones apoyando, por supuesto, ¿no?, el hecho de que esté en este país capturado por el gobierno americano. ¿Me escuchás, Guille? Bueno, sí, es la Sí. noticia que se sigue. Sí, te escucho perfecto. Bueno, mucho tránsito Sí, vehicular, por mucho supuesto. camión, mucho transporte público, pero sí, la verdad que se sigue con mucho detenimiento lo que está pasando con Nicolás Maduro, con Cilia Flores, su esposa, con los primeros cargos que se están leyendo allí en el Estado frente a la justicia de los Guille. Estados Unidos, cargos realmente muy graves, vinculados al narcoterrorismo. Por lo tanto, uno imagina también las penas que pueden caberle al presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, en un ámbito donde se sigue prácticamente online lo que está pasando en Estados Unidos. Guille, algún Milva. dato, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York es la fiscalía que ha hecho las grandes investigaciones contra el narcotráfico a lo largo de la historia, en los últimos 30 años. Yo recuerdo que en esa fiscalía era la titular, una fiscal que hoy es defensora, pasó de un lado para otro, la doctora Bonnie Clapper, fue la que descubrió lo que se conoce en la televisión como el cártel de los sapos, que en realidad es el cártel norte del Valle. Claro. Es la misma fiscalía, con otros funcionarios obviamente, donde le impusieron, le endilgaron, le enrostraron a Maduro, tanto a Maduro como a la esposa, cargos que tienen una sola pena en expectativa, que es perpetua, ¿eh? Sí. No sale más, se muere en la cárcel si logran probar los delitos. Si me permitís, conspiración para narcoterrorismo, entre ellos son varios delitos. Conspiración, entiéndase, asociación ilícita, acá en la Argentina. La causa ¿no? creo que era del 2020
Pero Claro. la novedad no solamente es que siguieron con esa investigación y que tienen pruebas, sino también que ahora involucran a Silvia Flores, a su esposa, Claro. ya con un papel principal dentro de También. la causa. Pablo está hablando de una pena de perpetua. The New York Post reportó que existe la posibilidad, ante este cargo de narcotráfico o los cargos de narcotráfico que enfrenta, de llegar a una pena capital, es decir, estamos hablando de una pena de muerte. Yo Sí, no sé, hay que tomar generalmente- todo con mucha cautela a esta hora, ¿sí? Generalmente todos los que pasan por esa fiscalía, las acusaciones terminan siendo de penas de al menos 30 años. Claro. Hay que ver, porque también después es otro sistema el judicial, es un sistema sajón, bueno, Sí. acá tenemos una abogada, Sol, que es la que sabe. Es distinto, se puede acordar, pueden aportar información y reducen la pena. Claro. Es muy distinto a cómo funciona acá, pero los delitos son graves. Conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, tenencia de armas automáticas y dispositivos destructivos, conspiración para tener armas automáticas. Repito, todo lo que dice conspiración, entiéndase como asociación ilícita. Supongo lo ponen como un jefe de una asociación ilícita. Pero es llamativo, por lo anecdótico, digamos, que sea en el mismo juzgado, en la Fiscalía del Distrito Este, donde han sido acusados y condenados a lo largo de los años los grandes jefes narcos de Sudamérica, ¿no? Porque se entiende que es ahí donde está el mayor beneficio, porque la plata pasa por Nueva York, hay distintos argumentos. Ahora el personaje central de ese juzgado es Nicolás Maduro, que dicho sea de paso, está en un instituto penitenciario que es el más duro, es el infierno en la tierra, es el apodo que tiene. Tienen un sistema que en otros países como acá no está permitido, que es luz artificial las 24 horas. Nunca tienen oscuridad durante cierto tiempo. Siempre, cuando digo cierto tiempo, 1 año, 2 años, es mucho tiempo. Tiene un sistema muy estricto, como no hay en la Argentina, ¿no? Tremendo. Guille, 2 informaciones que tienen que ver con el lugar donde estás. Lo mencionabas recién al presidente de Colombia, Petro, dijo si es necesario, por la patria tomaré nuevamente las armas. Es una respuesta que Vuelvo dio, a la mientras guerra, que la vicepresidenta interina dijo vamos a colaborar con Estados Unidos. Digo, 2 posturas Sí. claramente distintas, ¿no? Respecto Completamente. de lo que sigue. Sí. Sí, sin duda, si llamó la atención y en el análisis político cotidiano acá en Colombia se toma esto como una necesidad que tiene también el gobierno chavista de ganar tiempo y ver de qué manera sale de esta crisis complicadísima, esta crisis compleja y también de cómo se van posicionando los distintos protagonistas y los distintos actores, los hombres fuertes del poder chavista. Diosdado Cabello, un hombre también que está en el acta de inculpación que le van a leer hoy a Nicolás Maduro. También estará a quien conocen como Nicolásito, que es el hijo de Nicolás Maduro, que también estará en el acta de inculpación que se le va a leer a Nicolás Maduro hoy en Estados Unidos y por lo cual podría estar preso, decía Paulo, confirmo esto, preso 1 año más como mínimo, hasta tanto se pueda constatar que ha sido culpable o no de los cargos que se le imputan. Pero aquí también se habla mucho de la cuestión de cómo ha cambiado el discurso y cómo han cambiado los títulos de las cosas que han dicho en declaraciones Delcy Rodríguez. Estamos hablando de la ex vicepresidenta, actual presidenta interina, quien ahora habla de voluntad de paz, quien habla de acuerdo, quien no pide más, como ha pedido en su momento, la liberación de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Y esto se entiende también como un cambio en la política de Venezuela, teniendo en cuenta también que Trump ha sido bastante insistente con la necesidad de que ese acuerdo sea con Delcy Rodríguez y no por ahora con María Corina Machado, que fue la gran representante, la dirigente opositora más importante de los últimos tiempos en Venezuela, y sobre quién ha dicho Trump que no es una referente necesaria en este momento, posiblemente para una etapa más adelante, posterior, con un proceso en marcha y eventualmente de convocatoria a elecciones. Todo esto está jugando también en el mapa político y de todo esto también se habla y mucho en lo cotidiano, en el terreno, para saber cómo sigue, qué es lo que importa en definitiva, el día a día de cada uno de los venezolanos que están viendo cómo sigue su futuro, ¿no? Claro, por eso también tanto hermetismo por parte de los que residen allí y tanta expectativa de ver cómo continúa todo esto. Mientras tanto, Guille, el presidente Donald Trump, se ha expresado en varias oportunidades en las últimas horas, volvió a hacerlo, volvió a apuntar a Colombia,
También habló de la presidenta interina de Venezuela y también habló de Cuba. Lo escuchamos. What do you need from Delcy Rodriguez? You've threatened Delcy. Total access. We need total access. We need access to the oil and to other things in their country that allow us to rebuild their country. What other things? A lot of things. Roads that aren't built, bridges that are falling down. Yeah, bridges that are falling down, nobody can go anywhere. That Cuba is ready to fall, you know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick, too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. So there will be an operation by the U.S. and... It sounds good to me, yeah. Bueno, contundente, Guille, las palabras del presidente de Estados Unidos. Esto es lo que más se ha debatido durante todo el fin de semana. Nadie puede negar la dictadura de Nicolás Maduro. Nadie puede negar que era necesario terminar con este sistema. Sí se cuestiona a esta altura si esta era la forma. Y muchos dirán, no hubo otra más porque fallaron muchísimos mecanismos antes a nivel mundial para detener todo este accionar que lleva tantas décadas, ¿no?, en Venezuela. Pero lo cierto es que Donald Trump está dispuesto a ir por más. Sin duda, si vos fíjate que en los últimos tiempos, en las declaraciones que se conocen esporádicas por parte del presidente de Estados Unidos, no se habla de democracia y de elecciones y de democratización en Venezuela, sino se habla de la defensa de los intereses de las compañías norteamericanas expropiadas por el gobierno de Maduro en materia de energía, en materia de petróleo. Se habla de eso, se habla de los negocios y los intereses de Estados Unidos aquí en Venezuela, y eso también preocupa a mucha gente que dice, se abre un camino de esperanza ahora a partir de este momento con la liberación o con la caída del régimen de Maduro, pero bueno, miremos de cerca con lo que está pasando también con los otros dirigentes que también están en lista de enjuiciados y también tienen pedido de captura. Vladimir Padrino López, quien es el nombre fuerte también de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, Diosdado Cabello decíamos, Jorge Rodríguez, que también es el titular de la Asamblea Nacional, son todos protagonistas y personajes importantes del poder chavista, mientras no se desmantele, dicen acá, esa red de poder tan importante y de tanta influencia con distintos grupos y sobre todo con las fuerzas militares, no va a haber paz y no va a haber tranquilidad, ni normalidad, ni institucionalidad en Venezuela. Respecto de lo de Colombia también hay que tener en cuenta ese detalle. Hay un antagonismo declarado entre Trump y el presidente Gustavo Petro de Colombia, y esta declaración que habla de operaciones militares también en Colombia que obligan a Petro a decir, bueno, si tengo que volver a las armas lo haría. Exacto. Quiero volver a ser guerrillero para luchar contra estas cosas. O sea, esto también habla de una situación muy complicada en un lugar, un epicentro donde había en una época sintonía entre los dos gobiernos, pero así todo había sido suspendida la migración de un lado a otro, y ahora la situación es completamente distinta porque aquí se habla de calma, pero se vive mucha, pero mucha tensión, Milva. Guille, como vos, muchos periodistas del mundo apostados en el punto más cercano a Venezuela, que es Cúcuta, más cerca no se puede estar y está prohibido el ingreso al país. ¿Cómo se vive estar ahí? ¿Cómo es el día a día de ustedes, hora tras hora, en ese lugar que realmente es incómodo permanentemente para trabajar? ¿Y cómo es el trato hacia ustedes? En principio lo que te debo decir es que hay mucha solidaridad del ciudadano, del residente colombiano aquí, dándole recibimiento y acogida en todo punto de vista a los venezolanos que hace mucho tiempo están trabajando, que están instalados acá o que no están instalados pero vienen habitualmente. Hoy hablamos con mucha gente que viene a comprar repuestos de neumáticos o que viene a comprar mercadería que la encuentra 50% más barato o directamente no hay en Venezuela. Respecto del trato con nosotros, absolutamente solidario y empático con nuestra tarea, con lo que significa trabajar online permanentemente y al aire todo el tiempo, pero con los cuidados del caso, teniendo en cuenta el despliegue de tropas también colombianas en su territorio
y también la imposibilidad de trabajar en Venezuela, la imposibilidad de acercarte a la frontera. Ya hay por lo menos 3 casos de periodistas que fueron decomisados en sus equipos, que le pidieron la documentación, que le retiraron pasaportes y celulares, que le borraron los archivos de cámara que habían grabado y que fueron devueltos a su país. Uno de ellos, Luis Carlos Vélez, un querido colega colombiano que está de vuelta en Bogotá porque intentó pasar teniendo obviamente la documentación necesaria, pero fue deportado, literalmente. Claro. Ese camino es el camino que muchos tememos recorrer, no queremos recorrer. Obviamente hay un interés importante para saber cómo es la vida y cómo se desarrollan los acontecimientos en Venezuela, pero por supuesto dentro de un marco de legalidad y sabiendo quién es la autoridad. Ese es el gran tema, nadie sabe quién manda, nadie sabe a quién hacerle caso en este momento en Venezuela y por eso tanta confusión a la hora de, por ejemplo, pedir un permiso y tratar de ejercer el periodismo en ese país, ¿no? Claro, sin dudas, lo es para la gente que vive en este momento, para el ciudadano que habita Venezuela. Imaginamos mucho más para todo lo que es la prensa internacional, que siempre fue además mal vista por el presidente destituido, el presidente Maduro. Guille, estamos ahí atentos a cada cosa que suceda, Dale. Son horas decisivas, estamos con la mirada puesta, por supuesto, en esta frontera, la más cercana a Venezuela, también en lo que pasa en Nueva York, donde ya fue notificado Maduro de los cargos, declarado culpable concretamente por narcotráfico en los Estados Unidos, lo cual podría ser, lo decía Paulo recién, la consecuencia de una pena muy alta. Altísima. El tiempo, lo decías vos, Guille, si entendí bien, 1 año mínimamente es el proceso que se inicia a partir de ahora, ¿no? Sí, son procesos extensos, llevan su tiempo. No tan largos como la Argentina, pero llevan tiempo, porque en el medio hay negociaciones, que eso es lo que nos llama mucho la atención viéndolo desde acá. Pero bueno, se hace eso y más en ese tipo de fiscalías especializada en delitos graves y en delitos transnacionales, como es el narcotráfico, ¿no? Básicamente lleva su tiempo. Vamos a ver qué dice Maduro, si acepta una negociación, si no acepta, si aporta información, si no aporta. Esto pasa con todas las causas de estas características, más aún el nivel de impacto que tiene por haber sido quien fue, ¿no, Maduro? Bien. Guille, sos prioridad, vamos y venimos con vos todo el tiempo, ¿sí? Mientras tanto seguimos con otros temas. Abrazo grande.